Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adriancén. Vamos a tocar el tema de cualidades psíquicas. En esta oportunidad nos acompaña Pedro Noguchi, investigador paranormal. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos la presencia de Eric Cortelesi, nuestro psicólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Y Ricardo Marcelo, entendido en estos temas del oculto. Muy buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, bien. Preparados para otra sesión. En los controles nos acompaña nuestro parapsicólogo Matt Castañera. Muy buenas noches a todos. Gracias, Matt. ¿Qué tal? Vamos a empezar con una pregunta que cae de por sí, no sé. Vamos a definir qué son las habilidades psíquicas, qué son las habilidades extrasensoriales. Señor, usted, por favor. ¿Quién quiere empezar? No, bueno, cuando hablamos de habilidades extrasensoriales, ¿no? La misma palabra te lo dice, ¿no? Extrasensorial, ¿no? Nosotros tenemos nuestros 5 sentidos, ¿no? Conocemos olfato, vista, oído, tacto, ¿no? Incluso por ahí se habla de otro sentido que es la prospección, pero aún está por definirse. Pero hablar de extrasensoriales es lo que está más allá de los sentidos. En este caso, las habilidades psíquicas, ¿no? Las habilidades psíquicas que puede tener cualquier individuo, ¿no? Y hablar de habilidades psíquicas es hablar de muchas formas de estas, ¿no? Las que son netamente psíquicas o mentales, las habilidades telequinéticas, ¿no? Incluso comentaba de unas habilidades psiónicas, por así decirlo, ¿no? Da la impresión, disculpe que te interrumpa, Dime. que ha aumentado la clasificación de cualidades psíquicas, porque me parece que antes no eran tantas, o algunas han adquirido un nuevo nombre, o se han descubierto también algunas nuevas cualidades. O clasificado de alguna manera. Claro, ¿no? porque son derivadas de, por ejemplo, la evidencia está relacionada con la psicometría, con la... Claro, o sea, todo lo que es habilidad psíquica mental es la capacidad de la mente, ¿no? Telepatía, clarividencia, profecía, psicometría, ¿no? Visión remota, ¿no? Cuando hablamos de las habilidades telequinéticas, están relacionadas con el control de la materia, ¿no? La telequinesis, ¿no? La levitación, incluso ahora les han puesto más términos, ¿no? La bilocación, estar en 2 lugares físicos al mismo tiempo, pero físicamente. Hidroquinesis, geoquinesis, control de tierra, de agua, o sea, pero claro. Te das cuenta, ¿no? Es con quinesis, o sea, el control de algo material, ¿no? Y cuando hablábamos de las psiónicas eran las que están relacionadas con la transmisión de energía y han catalogado dentro de esto a lo que vemos en el Reiki, que es transmisión de energía, o las sanaciones, que por transmisión de energía, porque esta energía impacta, ¿no? En otra persona, en un cuerpo, es a través de mi poder mental o de mi concentración yo puedo desplazar la energía, o las que en algún momento se comentaban en lo que eran las artes marciales, ¿no? Como el maestro de artes marciales podía dar un golpe de energía, apagar velas, ¿no? Con el ki, ¿no? Hacer volar a una persona a 5 metros solo con un golpe de ki, de energía, ¿no? Este tipo de habilidades también puede influir, digamos, ya sea en la medicina o otro aspecto que la persona sea capaz de desarrollar, ¿no? Lo que decía Pedro hace un momento, ¿no? A través de la sanación, la transmisión de energía por el Reiki, que busca sanar, ¿no? A una persona, incluso hay varios casos, que estos sí están documentados, de psíquicos que han ayudado, por ejemplo, a las fuerzas policiales, a la CIA, al FBI, a poder resolver casos a través de las visiones que ellos tenían. O sea, pueden interactuar en diferentes en el caso, ramas. Por ejemplo, de las sanaciones, ya hay hospitales que han incorporado departamentos especializados en medicina alternativa también en otro tipo de terapias como el Reiki, complementarias, por ejemplo, complementarias. Alternativas de sanación. Yo recuerdo que hace un par de años aquí en Perú de Salud inició una iniciativa, trajo unas enfermeras de Canadá que estaban entrenadas en el tema del Reiki y hacían una pasantía por los hospitales ayudando a los pacientes y entrenando a las enfermeras locales para aplicar la misma técnica. Así es, ya no había ese hermetismo como había antes, ahora un poco que se está aceptando, ¿no? Entonces, a pesar de que todavía no tiene una explicación totalmente científica, pero parece que se están viendo ya los efectos y por parte de los mismos médicos han visto que ha habido resultados positivos. Se está volviendo culturalmente aceptado. Si bien es cierto, no hay estudios académicos o científicos
que dentro de un medio controlado prueben fehacientemente la existencia del fenómeno, pero sin embargo el fenómeno se da y da resultados, que es lo más gracioso, ¿no? O sea, científicamente no se ha podido probar a un 100%, pero sin embargo en su aplicación, en la práctica, lo que cuenta es la evolución del paciente. Exacto. Y parece que esa es la referencia que han tenido. Esa es la referencia que ha tenido, exactamente, ¿no? O sea, es bastante interesante. Ahora, ¿quiénes tienen estas habilidades? ¿No? Ahí viene nuevamente la pregunta, ¿se nace o se adquiere? ¿No? En el tema de las habilidades psíquicas, pues estas comienzan de alguna manera a manifestarse entre la niñez y la juventud, ¿no? Del individuo, ¿no? O en la adolescencia, ¿no? Hay ciertos cambios que influyen con esto. Hace un momento comentábamos acá al interno que en los estudios, por ejemplo, que la CIA hizo sobre estas habilidades, porque los gobiernos estuvieron interesados en estudiar esto para fines militares, las habilidades psíquicas y su potencial estaban muy relacionados con los ciclos de tormentas solares, con los ciclos de cambios electromagnéticos, ¿no? Que habían en la Tierra, ¿no? Y los sujetos que eran sensibles en estos ciclos, ¿no? Podían incrementar sus capacidades. ¿Cuánto es cuando hablamos de habilidades, cuál es la gama amplia? Porque, está lo que es la clarividencia, no, psicometría, de lo que estamos conversando, pero ¿qué tanto más tipos existen? ¿Qué tan largo es? Es bastante extensa, ¿no? Lo que se podría hablar principalmente son de las más comunes o más conocidas, ¿no? Porque hay una confusión un poco en el término videncia. Así, en términos generales, muchas personas comparan a los videntes cuando es un error, porque cada persona tiene un don distinto al otro. El término que se podría llamar puede ser psíquicos, ¿no? Pero no todos tienen las mismas cualidades. Claro, o sea, tú eres psíquico y tu habilidad es, como tú dices, ¿no? Es no sé, una persona que es telépata, ¿no? Puede recibir mensajes, transmitir información, ¿no? Sin embargo, hay otra que tiene la capacidad de la visión remota, ¿no? Y sin embargo puede haber otra que tiene la capacidad de la precognición, ¿no? O sea, puede ver, ¿no? Sucesos a futuro, ¿no? A futuro, o lo que era la retrocognición, que es ver el pasado. Lo que vi un documental hace poco que Sixto Paz mencionó este tema y decía que él utilizaba esta habilidad para hacer algo que él llamaba arqueología psíquica. O sea, cogía un objeto y podía, ¿no? Tener información de dónde había procedido, del pasado del objeto. Interesante, ¿no? Sí. Mencionaba esto de las cualidades psíquicas de las personas que son distintas, porque es muy común ver, por ejemplo, al público cuando ve o compara diferentes tipos de personas con cualidades sensitivas o psíquicas que aparecen en televisión, los compara, no, que él es mejor que fulano porque él sí es acertado en el futuro. Pero hay que entender de que no todos están preparados o su cualidad no está, digamos, enfocada para lo que es la clarividencia o lo que es pronosticar hechos del futuro. Y muy mal también aquellos que se someten a esas pruebas sabiendo que no tienen el don. Y entonces eso ya es adivinar al azar. Claro, o sea, un sanador tiene una habilidad psíquica completamente diferente a la de un vidente. Y no le puedes pedir quién va a ser campeón mundial. Exacto, ¿no? Esta persona puede ver tu aura, ver tus flujos de energía, sanarte de alguna enfermedad, pero no tiene la capacidad de ver el futuro. No posee la precognición. Y eso no significa que sea menos o más. Son habilidades diferentes. Son habilidades diferentes, ¿no? Y eso también ellos también tienen que hacer respetar esa posición. No meterse todos a adivinar cosas que no pueden. No. Claro. Definitivamente, ¿no? Y ya caemos en el tema del engaño. Bueno, sí, ya. Sí. Realmente es para diferenciar eso, ¿no? Pero la pregunta era, justamente, tu pregunta era ¿qué tipo de habilidades? Yo te había comentado de las más comunes, ¿no? Las acaba de mencionar gran parte Eric, ¿no? Hay un tema que también es el de la mediumnidad, ¿no? Que justamente vamos más adelante a pasar un material sobre ese tema para diferenciar ciertos términos. Ya un poquito espero que estemos aclarando entre algunos términos que la gente ha utilizado. Ahora vamos a ver los otros también, qué exactamente significan, ¿no? ¿Qué opinan? Usen su kinesis y déjenos sus comentarios, sus dudas en las redes sociales. Pueden utilizar YouTube, Facebook o escribirnos al Twitter en los canales de Paradigma Cero.
Tenemos un material que vamos a poner en este momento. En la historia de la parapsicología existieron personas con habilidades psíquicas especiales que captaron la atención de la sociedad por sus proféticas visiones, por su precisión en encontrar personas desaparecidas o por su capacidad para mover objetos sin tocarlos. Los estudios señalan que el 20% de la población es altamente sensitiva, pero dentro del porcentaje restante hay muchos más que aún no saben que tienen una cualidad psíquica. Muy bien, acá vamos más o menos a tener una idea. Es muy importante ese dato, ¿no? Según los estudios realizados por diferentes universidades, se ha logrado un promedio de que la quinta parte de la población, o sea, mejor dicho, 1 de cada 5 personas, tiene una habilidad. Tiene una alta sensibilidad psíquica, ¿no? Pero no significa que el resto no la tenga. Exacto. Todos, se dice también que todos tenemos en cierto grado una habilidad, solo que no está totalmente desarrollada, pero que se puede desarrollar. Claro, la explicación que muchas veces se daba es que las habilidades psíquicas estaban relacionadas con la capacidad del individuo de manipular o dirigirlo, el campo electromagnético que su cuerpo genera para un propósito o un fin específico, que el individuo no era consciente de cómo lo hacía, pero era capaz de manipular este campo electromagnético, ¿no? Para mover objetos, ¿no? Realmente todo objeto tiene una carga electromagnética, una vibración, y de alguna manera la persona que poseía esta habilidad, ¿no? podía distorsionar su campo electromagnético para interactuar con el del objeto, por ejemplo, para moverlo, ¿no? sin necesidad de tocarlo, ¿no? O el que canaliza energía, ¿no? manipular su campo electromagnético para poder desplazar la energía que nos rodea, porque en sí estamos rodeados de partículas, o sea, todo está conectado, y que las diferentes habilidades psíquicas interactúan con eso, ¿no? a otros niveles. Esto me llama bastante la atención porque, digamos, a lo largo de la historia, ¿qué personas famosas, ¿no? han tenido estas habilidades y también qué pruebas, ¿no? ¿Qué respuesta han tenido de estas ciertas pruebas, ¿no? O sea, digamos, algún resultado grabado. Mira, esto surge desde hace mucho tiempo, estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando ya empiezan a aparecer los círculos espiritistas, y curiosamente estos círculos los conformaban personas de la sociedad científica, tenían mucho interés con el fenómeno de la mediumnidad, la comunicación con los muertos, ¿no? Después ya Allan Kardec reordena todas estas, estos conceptos y crea justamente lo que es la filosofía espírita, ¿no? Entonces, en este proceso de pruebas, experimentos, investigaciones, se han dado muchos reportes, mucha información al respecto. Lamentablemente, pues estamos hablando de una época que todavía no existían los medios tecnológicos como para que quede registrado. Sin embargo, hay ciertas fotografías famosas de la época, no te diría que todas, porque algunas sí se demostraron que fueron trucadas, fueron fraudes, pero sí, existieron medios muy famosos que fueron sometidos a diferentes pruebas, incluso algunas hasta excesivas. Y siempre había un sector del público que trataba de desprestigiar estos fenómenos en sí. Para mencionarte una, tenemos a la italiana Eusapia Paladino, una gran medium también, que igual estuvo en el centro de la noticia en esa época. También el caso de Florence Cook, que era una medium que canalizaba el espíritu de Katy King, ¿no? Incluso llegaron a obtener pues pruebas del famoso ectoplasma o de fotografías muy interesantes, ¿no? Y en fin, yo creo que tú también tienes otros nombres hay que mencionarlos. Sí, claro, bueno, ya avanzando un poco en la historia, la época en la que también se comienza a trabajar de esto de manera científica, ¿no? y sin remontarnos tantos años atrás, fue durante la Guerra Fría, ¿no? Durante la Guerra Fría, ¿no? las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, estaban interesadas en
en utilizar estas habilidades, ¿no?, para sacar este provecho, ¿no?, dentro de este proceso de conflicto. Y por ejemplo, los Estados Unidos desarrolla el famoso programa Stargate, ¿no? En el programa Stargate ellos se concentran en lo que es la visión remota, ¿no?, y logran pruebas exitosas donde los mediums, estando en cámaras de aislamiento, ¿no?, podían darles planos de la ubicación estratégica de las bases enemigas, ¿no? Y estos datos eran corroborados posteriormente por el radar y eran acertados, ¿no? Incluso hay un famoso relato que también aparece en los documentos que ahora la CIA ha desclasificado, de que uno de estos medios del programa Stargate hace una visión remota de Marte y comienza a describir estructuras en Marte, y el tema ya se pone más de ciencia ficción cuando esta persona comienza a narrar que él puede ver construcciones, pirámides, monumentos, pero el mismo medium se corrige, ¿no? Esto no es ahora, esto ha ocurrido muchos años atrás, ¿no? Y la civilización que estuvo ahí ya desapareció, ¿no? O sea, tenía la visión remota, pero con un desfase de tiempo de miles de años, de cientos de años al pasado. O sea, es una retrocognición, pero muy... Sí. Con mucha anticipación. Con mucha anticipación. Joseph McNaull es el que lleva estos experimentos de visión remota en el proyecto Stargate, ¿no? Y no solamente se desarrolla en este aspecto, ¿no?, que es el tema de visión remota, sino también los norteamericanos hacen experimentos en base a lo que es telequinesis, ¿no? Ahí pues no solamente el tema de doblar las cucharas, sino hubo un registro de un paciente que ellos clasificaron como Stephen, ¿no? Es lo único que se menciona de esta persona en los documentos, que tenía la habilidad de cambiar la densidad de los metales, ¿no? O sea, cambiaba el grosor del aluminio y no había una explicación para que lo pueda cambiar. Y los Estados Unidos quería investigar cómo, o sea, ¿no? Imagínate poder cambiar la densidad de los metales de las armas de los enemigos, ¿no? Acabas la guerra. No, que olvidamos también que en el otro lado, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética estuvo experimentando mucho también con las cualidades psíquicas de las personas. Había una rusa, Nina Kulachina. Sí existen documentos fílmicos donde exacto, se ven las pruebas que realizaban, sobre todo eran pruebas telequinéticas. El objetivo era el mismo que el que tú mencionas por el lado de los americanos, que era el de tratar de espiar a distancia, claro, con una visión remota. Hay no recuerdo el nombre exacto del informe, pero en más de una ocasión lo he leído, en el que hay testimonios de que los rusos llegaron a desarrollar un arma, un psicotrón, algo así lo llamaban, que tenía la capacidad de amplificar las cualidades psíquicas de la gente, porque ya eran agentes, ¿no?, de la KGB, y que enfocarlas para causar un daño en el enemigo, o sea, pero un daño, o sea, en vez de dispararte, te causaba un derrame cerebral o un paro cardíaco, ¿no? Pero ellos, en teoría, ¿no?, estos testimonios llegaron a desarrollar un arma, o sea, hasta ese punto llegaron con la investigación de las habilidades extrasensoriales, psíquicas. Obviamente que todo este tipo de experimentos, venga de quien venga, siempre, cuando tienen un propósito también bélico, siempre llegan a excesos, porque hubieron otro tipo de proyectos que empezaron ya prácticamente a hacer torturas para los psíquicos que estaban a prueba. Claro. El caso del proyecto MK2 Ultra, ¿no?, que originalmente era tratar de investigar y forzar, en cierto modo, pues las cualidades psíquicas para los mismos objetivos que tú estás mencionando, pero como que después ya cambian los planes o se distorsiona el objetivo y empiezan ya a experimentar sustancias tóxicas o químicas para manipular la mente de las personas. Los estados de conciencia de las personas. Es más, el LSD es una invención del ejército norteamericano. Luego se volvió una droga recreativa, pero el fin del LSD era llevar a los agentes a un estado de supraconciencia, ¿no?, para que tengan visiones, para que puedan proyectarse, ¿no? Además, por eso los hippies tenían buenos viajes o tenían malos viajes, ¿no? O sea, sus visiones, ¿no?, tenían esa validad, porque la droga fue creada para estos fines, fue para fines militares, ¿no? Incluso hay un experimento dentro de lo que tú mencionas, lo que el MK Ultra, donde a toda una población en Estados Unidos le suministraron dosis de LSD a través del agua, porque querían ver qué iba a pasar.
Y eso también está en documentos desclasificados. O sea, tú entras al vault de la CIA y encuentras el documento, claro que súper tachado con el marcador negro donde no salen nombres y nada, pero hay partes de los textos que te mencionan, ¿no? Esos experimentos. Pero remontándonos un poquito, no solamente está la experimentación, bueno, con fines militares, ¿no? Que de eso hay gran documentación, o lo que comentaba Pedro a nivel histórico, sino que yendo más allá, el tema de las habilidades psíquicas se remonta también a las prácticas del yoga, ¿no? El Supra Yoga te habla de que hay chidis, ¿no? Chidis, que son, la traducción exacta serían como logros o metas, ¿no? Que el yogi, a través de su meditación, cuando logra mezclar su concentración con su estado de calma y su voluntad, es decir, la meta, el deseo, alcanza estados de supraconsciencia que le permiten el control mental y tener visiones del futuro, del pasado, visiones a distancia, ¿no? Y uno de los grados más elevados de estos chidis incluso es el control de la materia, la distorsión de la realidad a través de la voluntad del yogi. Wow. Increíble, ¿eh? Para hacer eso. Eso quiere decir que también si cada nación ha tenido haciendo estos experimentos con estas personas con estas habilidades, eso también ha querido decir que ha habido guerra psíquica, por así decirlo. Una competencia armamentista psíquica. Sobre todo se dio con las principales potencias, en una época que todo valía. Se sabe mucho también que en la época de la Segunda Guerra los nazis experimentaron con muchas cosas místicas y esotéricas. El famoso grupo Thule. Así es. La sociedad Thule. Los ingleses también tenían su grupo, ¿verdad? No, y es más, tú sabes que un asesor inglés era el famoso Lester Crowley, ¿no? Y él le recomendó, esto es entre bromas, ¿no? Se comenta mucho con una broma, pero él le recomendó a Churchill, si no me equivoco, que cuando él saliera en fotografías hiciera el signo del carnero, ¿no? Para contrarrestar, ¿no? Cualquier ataque psíquico que pueda haber en su contra. O sea, ya había una creencia pseudocientífica de que existían fuerzas más allá del entendimiento que podían alterar o podían encauzar algunas cosas en la realidad. Y a nivel militar era aceptado y era tratado de aprovecharse al máximo, ¿no? Eso ha sido, creo, durante la historia han habido muchos de esos casos. Pues quiere decir de que en la mayoría todos poseemos cierto grado de habilidad, todos tenemos el potencial de desarrollarlo. Bueno, significa que hay personas que tienen un grado muy alto estas cualidades y que los gobiernos respectivos se han podido interesar. Pero sí es cierto lo que dices, de que todos tenemos cierto grado de sensibilidad. Después vamos a ver cuál es la diferencia de ser un psíquico, ¿no? Pero de sensibilidad sí. Lo que pasa es que no todos las reconocemos cuáles son, o no todos las tenemos desarrolladas, pero todos somos psíquicos en potencia. Uh-huh. ¿Y se pueden aprender estas habilidades? Se pueden aprender, se pueden desarrollar. Sí, definitivamente sí se pueden desarrollar porque es como que todos nacemos con el códice para tener esas habilidades dentro de nuestro ADN, o sea, están ahí, ¿no? La misma doctrina del yoga te dice que con la meditación, con la práctica, tú puedes alcanzar a estos estados de supraconsciencia y liberar estas capacidades que están dormidas. Pero tú sabes, bueno, no intervení mucho por estar aquí un poquito ocupado, pero estaba escuchando a ustedes y efectivamente hay algo que me gusta comparar las habilidades psíquicas. Es que en la vida todos sabemos dibujar en sí, ¿no? Todas personas saben dibujar, pero unos saben dibujar mejor que otras. La habilidad psíquica es de la misma forma. Es decir, podemos desarrollarla, más practicamos el dibujo y más llegamos a mejor dibujos. La habilidad psíquica es de la misma, ¿no? Entonces, si una persona quiere desarrollar su habilidad psíquica, realmente lo que necesita es practicar y mucha base de meditación. La meditación ayuda un montón con ejercicios prácticos, hacerla desarrollar, ¿no? Ese es el... Correcto. Según tú que tienes experiencia ya con este tema, ¿no? ¿Cómo es posible adquirir estas habilidades? ¿Cómo es posible adquirirlas?
Bueno, como te estaba comentando, yo diría por meditación. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, la mediumnidad. Que si la mediumnidad, ¿qué es? La mediumnidad es un canal entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Tú eres la puerta, vamos a decir, entre esos dos mundos. Una cosa es ser vidente, otra cosa es ser medium, ¿ya? Entonces, para desarrollar esa habilidad, efectivamente, solo hay una solución en sí. O naces con ella, que decir, o te la pasaron, te la dieron, te la pueden donar al final de un ciclo de vida, no sé, un amigo, por como un ritual que se hace, que se puede hacer y que se puede dar el don, y te puede llegar a cualquier momento. Ese es también con un evento de una vida, por ejemplo, algo choque. Un accidente, por ejemplo. Hay una serie, ¿cómo se llamaba esa serie? Que era un hombre, no sé si ustedes conocen, que un hombre que tuvo un accidente, quedó no sé cuántos años en un coma y se despierta y que tiene efectivamente esta habilidad, una habilidad psíquica, que tocaba los objetos y automáticamente veía todo lo que había pasado. No sé si conocían esa serie, que allá en Estados Unidos, años 90, 80, bueno, muy buena, que hiciera, repetí eso. Pero bueno, para volver un poco al tema, la habilidad psíquica en sí, la única forma para la mediumnidad, para mí no se puede desarrollar fácilmente. Es una habilidad en sí que o se tiene o no se tiene. Pero, vamos a decir, psíquico, tener una sensibilidad de poder decir, yo he sentido eso, he visto eso, que decir, he presentido, mira, me llamaron por teléfono y yo sabía que me iba a llamar por teléfono. Esa sensación, eso todo la tenemos, pero uno es más desarrollado que otro, ¿no? Yo he recibido, digamos, casos de personas que me han comentado de que ellos no se consideraban ni siquiera como unas personas con algún tipo de potencial. Sin embargo, de un momento inesperado, puede ser los 30 años, sí, les llegó y empezaron a tener ya todas las manifestaciones, ¿no? Características de una cualidad psíquica, ¿no? Claro. Tú me comentaste hace tiempo, creo, que también a veces por el intermedio de una mujer que está teniendo un parto, sí, también podría adquirir también ese tipo, sí, de cualidades psíquicas. Con el sufrimiento, por ejemplo, con el sufrimiento del parto, hace despertar. Hay algo que toca emocionalmente, hay un despierto ahí. Y les voy a dar hasta un ejemplo. Conozco una persona en Francia, él era ingeniero y una fábrica de quesos, y ganaba muy bien su vida, y tenía una buena vida. Y un día, durante su noche, bueno, su mamá ya había fallecido, y durante la noche él sueña, se ve salir de su cuerpo como un viaje astral, y en ese momento se ve fuera, se ve en su cuarto, y hay su mamá que viene a hablarle. Bueno, él se dijo, estoy soñando, ¿no? Y en ese momento su mamá le dice, a partir de ese día tú vas a dejar tu trabajo, yo te voy a guiar. Y él se ve con las manos con una energía verde, como si fuese el ki, ¿no? Una energía, y él le dijo, tú vas a sanar gente. Entonces él no creía, que al inicio, se dijo, pero gano muy bien mi vida, ¿qué me voy a arriesgar ahorita de dejar todo? Soy ingeniero, no sé qué. Y él hizo confianza en lo que ha visto. Y él no tenía ninguna capacidad psíquica en ese momento. Empezó a hacer pruebas sobre personas y empezaron a hablar. Cada persona que venía a verlo, una persona familiar le hablaba y le habla. Hoy este señor está en Francia. Para ir verlo necesita 6 meses. Necesita 6 meses de cola. Te cojo durante 15-20 minutos. Que si él no hace consultas para hablar con los difuntos, él hace consultas para sanar. Y esas personas que vienen, a la vez, algunos simulan un poquito que están enfermas para poder hablar con los difuntos, ¿no? Pero hoy, que decir, dejó su trabajo, empezó a trabajar así, y no es que cobre caro, y si cobra la consulta 20 euros, que si 20 euros es nada, y el hombre nunca está enfermo. Y hace eso ya como un par de años, ya vinieron ya varias personalidades altas francesas, que ya vinieron a verlo, y fue así de un día para otro a sus 38 años, es lo que él me había contado. Entonces es para decirle que efectivamente
es posible que hay un despierto, que hay a cualquier momento, y se puede practicar definitivamente, pero hay cositas que tienen que venir mismo así. Hay a veces un despertar de la conciencia. Completamente. ¿No? Hay un despertar de la conciencia, pues. Las enseñanzas tibetanas, budistas, hindús te dicen que para poder adquirir estas habilidades, o sea, tienes que cumplir 3 reglas, ¿no? Una de ellas es la meditación, ¿no? Porque tienes que estar en un estado de calma para que este poder se manifieste, ¿no? Lo otro es la meditación, tu capacidad para enfocarte, ¿no? Y la voluntad, pero en un estado de calma completo, o sea, y alcanzar esto es difícil, ¿no? O sea, tienes que estar en un estado de claridad espiritual, de claridad mental, que permita que el poder se manifieste a través de una voluntad clara, ¿no? Pero otra cosa que también mencionan es completa humildad, o sea, la habilidad no puede ser, no puedes pensar en adquirirla para un fin egoísta. No es compatible con el ego. Hay que dominar el ego. Exacto. Una de las reglas es dominar el ego, ¿no? Yo quería agregar hasta algo. Muchas veces las personas, cuando reciben una información, que si por ejemplo una habilidad psíquica, mayormente se logra captarla. Por ejemplo, yo les doy lo que me pasa conmigo. Yo me pongo en una fase entre el sueño, la fase entre el sueño y el despertar. Quiere decir, en esta fase yo intento canalizar la energía, estabilizar la energía de mi cuerpo para que pueda recibir la información. No es muy fácil que se hace, que si a mí me tomó muchísimo tiempo, me tomó práctica, bueno, que si ya tengo la habilidad es que soy niñito, pero me he dado cuenta con el tiempo que efectivamente se puede adquirir las informaciones con el mundo espiritual, la abertura de la puerta entre esas dos ondas. No sé exactamente si es la onda alfa, teta, que decir de vamos a decir entre estas dos zonas, que decir, pero por lo tanto se logra sin ningún problema alcanzar este objetivo, ¿no? Alcanzar esta habilidad. Y mayormente, por ejemplo, cuando pasa con que una persona sueña y se dice, pucha, he visto mi sueño, y ve que es un sueño, ¿cómo se dice acá en español? Es el sueño, un sueño lúcido. Un sueño, no lúcido, pero que va a acontecer lo que vieron. Premonitorio, gracias. Ya, entonces, mayormente eso pasa en esta onda, que si le dan la información cuando está entre el despertar, porque el sueño tiene varios ciclos, ¿no? Tiene 5 etapas, si no me equivoco. Y efectivamente se pasa más en el ciclo entre el despertar y el dormir. Por eso que cuando estamos en una meditación, por ejemplo, entramos en esta zona. Y es ahí que estamos capaces de poder percibir y desarrollar la habilidad psíquica. Son las ondas beta. Completamente. Son las ondas beta. Es el estado intermedio entre la vigilia y el sueño, no es el sueño profundo. En el sueño profundo estás en delta, cuando estás en estado de alerta estás en alfa, pero esta etapa de ondas beta es donde sucede lo que Matt comenta. Claro. Lo interesante es que tú sabes que hasta los 5 o 6 años tu cerebro genera ondas beta constantemente. O sea, los niños están en un estado beta hasta los 5 o 6 años. O sea, están sensibles prácticamente todo el tiempo, aparte de cuando están despiertos, ¿no? Es muy curioso porque también en las personas que dicen haber recibido mensajes durante el sueño de personas fallecidas, ha sido en ese estado precisamente. También vinieron a visitarme en sueños y han soñado muy claramente, las cosas que les han dicho lo recuerdan perfectamente. Ahora también ocurre con los ataques de entidades, ese tipo de cosas, porque es un estado de máxima sensibilidad que ocurre. Claro. No, hasta yo diría algo. Yo cuando tuve la oportunidad de trabajar con niños que tenían esa habilidad, mayormente los papás venían a verme en Francia y me decían, pero pucha Matt, mi hijo está viendo personas fallecidas, está pasando que ya no duerme, cuando va a la escuela canaliza que si se siente como pesado, que decir,
Entonces yo lo que siempre les dije es que un niño, si un poquito lo que tú dices, Eric, de una forma que está despierta hasta los 6, 7 años, ¿no? Yo diría mismo que la habilidad psíquica de un niño va hasta los 12 años de edad, hasta ahí. A partir de ahí el tercer ojo se cierra y el niño ya no presiente, ya no ve nada, ¿no? Pero de todas las formas, vamos a decir que la habilidad, por ejemplo, para mí fue con que la habilidad estuvo ahí desde el inicio, hasta, por ejemplo, me daban una información que cuando yo quería algo de mi mamá, por ejemplo, yo sabía a qué momento de pedirle. Ese es el chiste, que hiciera, me daban la información a decirle, no, Matt, no lo hagas ahora, porque ahora vas a tener un no, que es una galleta, pero no la pides ahora. Pídela dentro de un momento y yo ya te digo cuándo. Y escuchaba esa voz que me estaba hablando. Bueno, un niño que escucha eso te va a decir, ¿quién me está hablando? ¿No? Hoy usted puedes decir, pero quizás soy yo que me habla a mí mismo, pero no lo es, porque hay demasiadas informaciones bien precisas que me salen sobre elementos, y es verdad que la habilidad en sí, si no la dominas bien, yo diría mismo que hasta puedes volverte loco, dependientemente del tipo de habilidad. ¿No? Oye, eso es interesante, o sea, ¿qué pasa con las personas que tienen estas habilidades y las usan constantemente? ¿Hay algún desgaste en la persona? ¿Hay alguna consecuencia por el uso continuo, por la práctica desmedida, ¿no?, de esta habilidad? Uno de los síntomas así inmediatos es de que consume energía. Por ejemplo, una persona con solo hecho de estar realizando consultas todo el día, imagínate, termina muy cansado porque es consumo de energía psíquica también. Ahora, hay personas que están en contacto directo con pacientes que tienen, digamos, estados depresivos, mucha carga negativa. El terapeuta, digámoslo así, debe tratar también de aprender a controlar eso, sí, porque si no terminas absorbiendo la carga de todas estas personas. O sea, síntomas hay varios, ¿no? Creo que tenemos un material que vamos a ver a continuación, pero te invito para que no lo digas, yo lo voy a percibir. Dilo tú. Ya lo tengo acá en la cabeza. Escríbanos a las redes sociales, por favor. Déjenos sus consultas y comentarios. Pueden hacerlo a través de Twitter, Facebook o el mismo canal de YouTube. Muy bien. Hace un momento habíamos comentado de las diferencias entre unos conceptos y otros. Otro de ellos es el de que es medium y un sensitivo, ¿no? Para que puedan conocer las principales diferencias. El medium propiamente dicho es como un canal transmisor de otro espíritu. En cambio, el sensitivo es una persona con capacidad psíquica para desarrollar la mediumnidad, pero que no significa que la posea. Sin embargo, sí posee la capacidad para detectar y desarrollar energías psíquicas por sí mismos, con las que puede percibir ciertas informaciones de origen paranormal. Ya hablamos de las consecuencias que incurren en tener este tipo de habilidades. Hay un desgaste, pero, ¿qué pasa? Tenemos estas... Matt. Sí, yo quería decir, justamente estabas hablando de los desgastes. Yo voy a hablar por mi persona. Ok, perfecto. Porque yo pienso que es un buen ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando hago mediumnidad pura, o cuando voy, por ejemplo, con Pedro a un lugar o a hacer una investigación, mayormente la primera cosa que me pasa después de toda la investigación es un desgaste completamente total. Que decir, ya no tengo fuerzas para hacer nada. Me puede doler hasta la cabeza, me siento débil. No sé si tú te recuerdas cuando fuimos a investigar este caso de esta familia que estaba embrujada. ¿Te acuerdas que después fuimos a cenar y ustedes se quedaron hablando y yo me quedé completamente desigual, que decir, sin pilas, que decir, y eso pasa regularmente. Yo personalmente no entiendo
estábamos hablando sobre eso, hace poco, pero yo no entiendo, por ejemplo, videntes o mediums, realmente son mediums mismo, que están todos los días haciendo consultas. Que yo ya intenté una vez, estuve en París todo el día haciendo consultas, ayudar personas, terminé el día, pero ya nunca me había sentido así, un desgaste, pero me fue necesario como 4 o 5 días para recuperarme. Entonces, eso yo pienso que es uno de los síntomas completamente del desgaste completo. Es un agotamiento total. Sí, y lo peor de todo es que como una persona, cuando tiene la habilidad, es una esponja, que se absorbe toda la energía. Y lo peor de todo es que puede hasta contener una enfermedad, quisiera fiebre. A mí me ha pasado después de una investigación tener fiebre, tener estómago suelto, tener, por ejemplo, dolores de cabeza tremendos. Y cada vez, por ejemplo, mi esposa me decía, pero Matt, ¿qué está pasando? Y le digo, no te preocupes, que eso hace parte del proceso. Ahorita lo que tengo que hacer, y eso es lo que una persona debe hacer, es principalmente limpiarse después de todo eso. Pero un medium va siempre a llevar con la carga todo. Ese es el proceso, ¿no? Yo creo que lo mismo podría pasar también con otro tipo de personas que tienen otras cualidades. Por ejemplo, hay sanadores que hemos visto que estar también en ese contacto con pacientes con diferentes tipos de enfermedades terminan cargándose. Claro. Que si otra persona no los sana a ellos o ellos mismos no aprenden a hacerlo, van a terminar siendo también afectados y con una salud deteriorada. ¿No? Creo que hemos visto también esos casos. Sí, tuvimos un caso. Entonces, yo sé que una de las preguntas más constantes que nos llegan a veces por correo es ¿cómo desarrollo mis cualidades psíquicas? Sí. ¿Cómo puedo ser vidente? Lo que deben aprender primero es a reconocer si tienen un don o saber cuáles son esos síntomas, ¿no? Y después saber cómo controlarlos. ¿Para qué lo quieres? Exactamente. Primero, el don en sí, cuando no lo controlas, no lo conoces, es una desventaja. Hay que entenderlo así. Muchas personas preguntan, ¿cómo me quito el don? ¿Cómo? Entonces es algo que también... Claro, ¿no? Esa era otra pregunta. No lo soporta. Mucha gente que tiene la habilidad no la quiere. O sea, se niega a la habilidad, se cierra a la habilidad. Sí, porque es traumático. Representa una carga para él, ¿no? O sea, casos de personas que tienen la habilidad de ver, pues, seres descarnados, claro, ¿no? Y viven horrorizadas con eso. Incluso terminan siendo diagnosticadas como pacientes psiquiátricos. Así es. ¿No? Así es. Sí. Sí, y también pasa el hecho que, por ejemplo, imaginamos personas que tienen esa habilidad y la rechazan. Uh-huh. Eso es lo peor, lo que puede pasar. En serio, que si una persona tiene una habilidad y no la quiere, va a vivir su vida todavía más difícilmente y le va a pasar fenómenos e enfermedades peores, que si la persona tiene que aprender a canalizar eso. Varias personas en Francia vinieron a verme y a preguntarme también para hacer el desarrollo, ¿no? El desarrollo de la habilidad. Les he dado, hay ejercicios para hacerlo, pero como les digo, hay cosas básicas, como tú decías, Pedro, hay cosas básicas que se deben hacer y desde el inicio, si no son bien empleadas, no es, por ejemplo, como aprender a bien, por ejemplo, protegerse, como hacer, yo es lo que digo, protegerse, hacer el ejercicio y limpiarse. Es la regla básica en sí para el desarrollo de la cualidad psíquica, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría decir sobre todo eso, ¿no? Sí, y parte de las recomendaciones, las primeras recomendaciones que nosotros brindamos cuando nos preguntan ¿cómo puedo tener poderes? A veces preguntan eso. Y les digo, primero tienes que averiguar si tienes algún tipo de cualidad. Y segundo, saber los síntomas. Es la única manera. Y después ya vemos cómo lo controlas y después cómo lo desarrollas. Pero hay una serie de síntomas que es muy importante tener en cuenta, que muchas veces como no los conocemos, pensamos que estamos somatizando algo que es producto de algún malestar físico. Completamente. Y casi todos estos síntomas tienen una manifestación física en nosotros. Algunos pueden diferir en algo, pero casi todas tienen algo en común, ¿no? Que es apenas captan una carga energética negativa, inmediatamente el cuerpo reacciona. Entonces, vamos a mostrar una serie de
Hemos resumido también, pero aún así la lista no es muy corta, pero yo estoy seguro que muchas de las personas que nos van a ver van a encontrar varias coincidencias si es que realmente tienen ese tipo de sensibilidad. Entonces ahí es momento de ponerse un poco alertas, no hay que tampoco alarmarse, porque esto le sucede a cualquier persona, hay cientos, hablábamos, 1 de cada 5 es altamente psíquico, pero el resto también lo puede ser. Y también depende del grado. Depende del grado. Pero son sensibles. O sea. Entonces, el solo hecho de ser sensibles, ya podemos empezar a sentir algunos de estos síntomas que vamos a ver. Ok, veamos. Agotamiento o sueño cuando una persona nos narra sus problemas. Sensación de malestar al frecuentar gimnasios o discotecas. Sensación de dolor en el plexo solar o en la nuca en lugares públicos. Agotamiento excesivo después de visitar cementerios. Dolor en la zona lumbar o pesadez en las extremidades. Sensación de ahogo en lugares muy cargados. Despertarse repentinamente a las 3 de la madrugada. Recordar a una persona que no vemos hace tiempo y reencontrarse con ella. Sensación de ver pasar sombras con la visión periférica. ¿Qué tal? ¿Tienen alguno de esos síntomas? Escríbanos a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en el feed de YouTube. Estábamos hablando de desarrollar estas habilidades, ¿verdad? Yo lo que quería agregar era de que, por ejemplo, muchos van a ver la similitud de estos síntomas con los casos de cuando tocamos el tema de la brujería. De la brujería. Sí, Es que hay mucha relación entre las cargas negativas y, digamos, un lugar que le han enviado un trabajo de hechicería. La diferencia es que aquí podemos ir a cualquier lugar y nos puede afectar, no significa que nos hayan brujeado, sino que son las mismas... Son personas sensibles, o sea, hay una sensibles, sensibilidad ahí y el cuerpo va a tender a reaccionar, ¿no? Por eso es que hay que tomar en cuenta siempre estos síntomas. Ahora, y perdóname que te corte, y igual de la misma forma que con la brujería, no hay que sugestionarse con esto. Definitivamente que no. claro, una persona con estos dones, ¿no? Con estas habilidades, ¿qué es lo primero? ¿A dónde tiene que recurrir? Bueno, actualmente hay, digamos, una serie de instituciones y de terapeutas especializados en este tipo de... Ellos también se van a encargar de determinar qué tipo de don puedes tener y cuál es la terapia adecuada para tal fin. No tanto para desarrollarlo, como repito, pero que primero es aprender a controlarlo, que no constituye un problema para tu vida. Y después ya tú tienes otras instituciones más que puedes desarrollarlo, ¿no? ¿Existe material que podamos revisar sobre el tema? Sí, vamos a colocar algunos enlaces, ¿no? No puedo hacer ahorita públicamente propaganda a alguien porque en realidad pues no es la intención, pero sí los hay. La información también está en internet. Hay muchos terapeutas, hay también personas mismas psíquicas que se han vuelto, digamos, profesores de este tipo de temas. Hay mucha lectura también. Eso es importante, ¿no? O sea, hacer una lectura, investigar, o sea, no seguir ciegamente una indicación, sino investigar, documentarse sobre el tema, porque como lo comentamos en programas anteriores, como lo mismo de la brujería, ¿no? Claro, hay mucho charlatán. Hay mucho charlatán, ¿no? Y es mejor documentarse, investigar sobre casos. El hecho de que aparezca un síntoma no es un indicador. No es un indicador. No, o sea... Pero pasa bastante, ¿no? Sí. Pasa bastante, que decir en sí... que muchas personas piensan que tienen una habilidad y simplemente porque esos pequeños síntomas que están ahí ya se están haciendo idea, pucha, ya tengo una habilidad psíquica completamente desarrollada. Ya cuántas me cayeron así, cuántas que vienen y te preguntan, Matt, tengo una habilidad, soy psíquico, soy medium. Es decir, bueno, tienes algunos síntomas, cierto, pero no hay todavía ese desarrollo completo, ¿no? Que decir, cuando la persona no tiene. Y hay otra cosa también que quiero entrar. Y tú, Eric, que eres psicólogo, cuando entramos, por ejemplo, cuando una persona tiene esa enfermedad de la ¿cómo se llama eso? De una persona cuando escucha voces. La esquizofrenia. La esquizofrenia, perdón, ya no encontré los nombres. Ya la esquizofrenia.
ya me tocó también personas que piensan que tienen efectivamente una habilidad psíquica y que le están hablando y que le dicen, pucha, Matt, me está pasando eso, estoy escuchando esta voz y me dicen para hacer esto y me hacer eso, ¿qué hago? Finalmente se nota que hay un problema psicológico ahí, mental, y no una habilidad psíquica, y ese es el gran problema, hace la gran diferencia. Yo podría hasta decir una cosa en sí, que sería que una persona que tiene una habilidad psíquica, y vamos a decir, por ejemplo, la mediumnidad en sí, cuando tiene la habilidad de poder hablar con los difuntos, por ejemplo, difuntos, ¿no? Sí, sería, por ejemplo, entre confundir la voz interior que una persona escucha y la voz de una entidad, porque no se escucha con la oreja, se escucha con la mente. Entonces hay una tendencia, a mí por ejemplo, cuando lo que me pasa, yo siento que la garganta como si se va a mover por sí mismo, como si alguien tomase el control de la garganta. Me ha pasado. Es decir, ahora si hablamos de una habilidad, por ejemplo, de la mediunidad, un psíquico de incorporación, lo que yo llamo un psíquico de incorporación, es que deja la entidad en sí incorporar el cuerpo voluntariamente, toma control, vamos a decir, a 98% de todo el cuerpo. Es lo que es muy peligroso, dejar eso, ¿no? Porque podemos llegar hasta una cierta posesión si deja entrar algo, ¿no? Algo, una entidad. El medium se convierte en un copiloto, pierde el control completo de su cuerpo. Y por otro lado, se contamina también con las emociones o negatividad de... en este caso, pues, del huésped. Claro, es que no solamente es que dejes entrar a la entidad, sino que esta entidad para manifestarse no solamente va a usar tu energía, sino la energía del medio, sí, ¿no? sí. Y en ese alimentarse de energía hay un intercambio de emociones, de sensaciones, de personalidad incluso, ¿no? Y es, como lo mencionó Matt, ¿no? Es peligroso. Peligrosísimo. No, hay que tener muchísimo, en sí que hay que tener muchísimo cuidado. Es decir, si por ejemplo la psicografía, yo iniciéme la psicografía cuando tenía 21 años. Habría que explicarlo. ¿Qué es la psicografía? Sí, ¿qué es la psicografía? Que es dejar que una entidad o dejar todo canalizar por la mano, dejar el bolígrafo escribir por sí mismo. Que es decir, el momento que dejo, por ejemplo, yo dejo la entidad hablar por mi mano. Lo que se llama también escritura automática. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que a la edad de 21 años, en ese momento, yo estaba en mi cuarto y una persona me habla y me dice, Matt, eran 11:30 de la noche, vas a coger un bolígrafo y vas a coger una hoja de papel. Yo ya estaba en mi cama en ese momento y me dice eso. Entonces yo me siento en mi escritorio y me dijo, pucha, pero ¿qué voy a hacer a esta hora? Y solo he puesto la hoja de frente de mí y el bolígrafo. Y empezó mi mano a irse sola. Que es decir, yo ya había tenido la experiencia de la incorporación, sí, pero no la psicografía. Y la psicografía, de un cierto modo, es más seguro que la incorporación, porque solo dejas una parte de tu mano, que es una parte de tu miembro, de tu cuerpo, ser utilizado por una entidad, que sea buena o mala. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, a esos 21 años empezaron a escribirme, que yo soy una persona que viene de un otro plan, que estoy otro plano, y que efectivamente estoy aquí para ayudarte, para guiarte. Y entonces yo, por chistoso, yo que empecé a hacer preguntas, ¿no? Y le dije, bueno, me está pasando algunos problemitas, ¿qué me va a pasar, no? Entonces ahí me escribió, pero él me dijo, cuidado con quién haces la psicografía, que si en el momento con quién pides ayuda o con quién invocas para hacer la psicografía. Y me ha dado informaciones bien precisas de cómo hacer la psicografía, el proceso de... no la invocación en sí, pero pedir a la luz, pedir a la energía buena, a todo lo que es positivo, para venir a ti. El proceso de la protección, que es muy importante, al momento que se hace la psicografía, cómo entrar en trance, me ha enseñado todo eso. Que si eso ni siquiera lo he visto en videos, porque después de haber pasado esa experiencia,
yo lo que hice fue buscar más informaciones de internet. Y fue ahí en ese momento que me he dado cuenta de lo que era la psicografía. Pero he visto también que hay personas que jugaban con eso y estaban en contacto con entidades negativas o espíritus desencarnados, que sí que no se encarnaron, nunca se encarnaron en esta tierra, ¿no? Entonces ahí está el peligro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ese es un buen tema para un programa más adelante, ¿no? ¿Qué tipos de entidades no están? Si realmente son lo que te dicen ser. Exacto. También es un tema porque interesante. por un lado hay espíritus, pero como que un término que he usado más, ¿no? Espíritus que no han sido encarnados nunca, ¿no? Sí, es que no han sido humanos. Que no han sido humanos, ¿no? Y que muchas veces se pueden hacer pasar por humanos. Exacto. O por otro tipo de entidades. Volviendo a las habilidades psíquicas, ¿no? Mediunidad, psicografía, visión remota, telepatía. Una vez me comentaron un caso de un joven, esto me lo han contado como hace unos 20 años atrás, ¿no? Incluso tuve la oportunidad de conversar con la persona, chico, 14, 15 años, muchos problemas en casa, y en una discusión muy acalorada con uno de sus padres, ¿no? Terminan discutiendo, gritando, ¿no? Y el chico va llorando a lavarse la cara, ¿no? Al baño, ¿no? Se lava la cara, todo. Y cuando levanta la cabeza, levanta la cabeza, ¿no? Se seca el agua con las manos y se queda viendo sus manos, y el agua en sus manos se estaba evaporando. Veía el vapor salir de sus manos, ¿no? Y el chico sale asustado, ¿no? Y uno de sus familiares lo ve, y su familiar también ve el vapor oscilando de las manos, ¿no? Y ve que se calme, que se tranquilice, ¿no? Y le sucedió esto en 2-3 ocasiones. O sea, que siempre que habían estos temas emotivos muy fuertes y terminaba pues llorando o algún tema y se iba a lavar o algo, el vapor en sus manos se evaporaba. O sea, subía la temperatura, pero en sus manos no se lavaba con agua caliente. No se lavaba con agua caliente, ¿no? O sea, pero se evaporaba el agua. En ese momento pues no había celulares con cámara de video para filmar el fenómeno, pero lo que me narraron es que sí, o sea, tú veías la mano mojada y el agua secándose, evaporándose, como si hubiera una carga de energía ahí muy grande. ¿Está clasificado ese tipo de fenómeno de cualidad? Mira, si es que es una cualidad. Si es que es una cualidad, no lo sé, podría ser no sé, es canalización de energía, no llegó a piroquinesis. No es piroquinesis porque piroquinesis va directamente relacionado con el fuego. El fuego, no es piroquinesis, pero iba por ahí, ¿no? Felizmente. Felizmente. Pero y mira, yo pienso que el hecho que él acalienta su mano para que se evapore así, ¿cierto? Sí. Lo que yo cuando hacía sanaciones, por ejemplo, en Francia, muchas veces lo que me pasaba es al momento de trabajar a una persona, ayudar a una persona, toda la mano, yo soy una persona muy frilosa, siempre tengo frías las manos, la mano empieza a calentar de tal forma que es ahí donde empieza el proceso. Entonces puede ser que esa persona en sí tiene una energía bastante elevada en sus manos. Ahora, no sé, claro, hablamos de piroquinesis y todo eso, pero te hablo de una experiencia personal, claro, ¿no? De lo que mayormente me pasa cuando estoy ayudando a una persona, la mano empieza a calentar de tal forma que, caliente y... Pero estos episodios de este muchacho estaban muy relacionados con una carga emocional, ¿no? Con una discusión, con un momento de liberación de una carga afectiva muy fuerte, reprimida, tema de estrés ahí, muy relacionado con eso. Eso me hace recordar también un caso de una señora que vino a hacernos una consulta y nos contaba que su hijo tenía hipersensibilidad a la radiación electromagnética. Dice, ¿pero cómo es eso? Es decir, resulta que cualquier aparato que emita, por más pequeño que sea, una carga electromagnética, él ya se sentía afectado. Es más, ni siquiera podíamos ir con el reloj con pilas, esa pila es pequeñísima, porque él ya lo sentía. No podíamos siquiera entrevistarlo con una pequeña grabadora de reportero, porque también dice que eso lo afectaba, lo hacía sentir mal. Lo hacía sentir mal. Evitaba parar encerrado en su cuarto y
¿no? Una persona con un campo áurico, bioenergético muy sensible. Demasiado. No sé cómo haría, pues, no sé si le afectaría. No, en esa época creo que no había todavía Wi-Fi. Claro, eso es lo que iba a decir, porque en el mundo moderno ahora todo es radiación es electromagnética, radiación. radioeléctrica. Entonces estamos rodeados de radiaciones y también pueden ser medibles, se pueden, ¿no?, medir A con través instrumentos. de miligauss, Exactamente. ¿no? A través de un MF. En el caso de él, pues una pequeña pila, una radio, no podíamos poner una cámara, porque dice que todo lo que tenía energía le afectaba. Interesante, como para estudiarlo, ¿no? Hacer pruebas. Para estudiar los instrumentos. Claro, o sea, hacer pruebas o como no sé si has escuchado el caso había una persona, voy a buscar el nombre, que se dedicaba a descubrir los fraudes de los supuestos psíquicos en la década de los 70s y de los 80s. No, para esto, una universidad en Estados Unidos recibió una donación para estudiar los fenómenos psíquicos. Incluso hacen una publicación en un diario pidiendo gente que tuviera habilidades psíquicas para estudiarlas en un ambiente controlado. Se presentan como 60 personas y al final 2 son seleccionados para este estudio, y el estudio duró como 6 meses, ¿no? El experimento alfa, se puede buscar por internet como experimento alfa, habilidades psíquicas, y cuando terminan todas las pruebas, ellos determinan que estas 2 personas tenían habilidades psíquicas. Y este otro científico que se encargaba de desmentir esto hace una rueda de prensa, ¿no?, para probar que las habilidades psíquicas no existían, ¿no? Y como prueba presenta a las 2 personas que habían participado en este experimento en la universidad, ¿no?, que ya la universidad había dicho que, oye, no, estos 2 sí tienen habilidades extrasensoriales, lo hemos probado en medios controlados. Y este científico que desmentía estas habilidades los presenta, y estas 2 personas dicen, oye, no, sí, él nos contrató para entrar en el experimento de la universidad, todo lo que hemos hecho ha sido un fraude. Y desmienten toda la investigación de esta universidad de 6 meses y llegan a la conclusión de lo que había pasado es que los ambientes no eran totalmente controlados, y 2, era la intención de los investigadores de querer encontrar algo, su vehemencia de querer encontrar algo, y habían sido engañados por estos 2 individuos que habían sido entrenados previamente por este otro científico que se encargaba de desmentir el tema de las habilidades psíquicas. Hubo poco rigor. Sí, hubo un poco rigor en las investigaciones, definitivamente, pero lo que iba es que a veces hay que poner a prueba esto, ¿no? O sea, no porque alguien te diga tengo la habilidad, es cierto, ¿no? Muchas veces hay que probarlo, no podemos dejarnos llevar por la primera impresión o el primer discurso que podamos encontrar. Bueno, algo que sí no me queda bien claro, no sé, que ustedes opinan. ¿Existe la posibilidad de que entes o cualquier entidad a una persona le puede desarrollar sus habilidades? O quién sabe, tal vez hasta robárselas. Creo que acá hay la persona más idónea para responder esa pregunta. Creo que la tenemos en los controles. Matt. Yo diría que sí. Quisiera, como te estaba comentando a poco sobre esa historia de esta persona que ha venido, cuando su mamá en sí había fallecido, y que él estaba en el duelo. Eso no lo había dicho, pero él estaba en el duelo porque no hacía mucho tiempo que su mamá había fallecido. Su mamá ha venido. Él creía, tenía la habilidad, pero él no la tenía en ese momento. Entonces, lo importante es que ella ha venido para ayudarla a desarrollar esa habilidad. Ahora, y eso lo habíamos hablado, por ejemplo, en el tema de la brujería, por ejemplo, en que cuando tú haces un pacto, tú deseas y quieres tener un superpoder, quieres poder desarrollar una habilidad espectacular, superior a todos, poder ver el futuro, telequinesis, etcétera, etcétera. Haces un pacto. Es posible, pero la energía que te van a dar, que si la persona va a querer algo en contra, es verdad que es otro tema, pero que decir, sí se puede tener una habilidad psíquica dada por una entidad o por un ser espiritual. Pero también te lo pueden quitar, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, cuando yo he venido acá a Perú por la primera vez y que me fui a un mercado, un gran mercado donde venden muchas cosas esotéricas, no voy a citar el nombre, pero muchas cosas espirituales,
Yo fui en ese mercado y créeme que ya me estaban chupando, y digo bien, es la palabra, chupando, vampirizando mi habilidad. Si yo no supiese qué hacer, ya me la tendrían quitado. No es la primera persona que le he escuchado que le ha pasado lo mismo. En el mismo lugar. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Ha sentido, pues, sí, un zumbido de oídos y que algo andaba mal. Y sales agotado. Tuvo que salir inmediatamente porque algo le decía, retírate de aquí. Completamente. Escapa. Yo mira, me dolía la nuca en ese momento, me empezó a doler la nuca y me estaban diciendo, Matt, retírate, no te quedes acá, no es el momento para venir acá. Y realmente, yo ya estaba, sentí una energía que quería estar ahí. Bueno, yo tenía mi defensa, ¿no? Como sigo ya tengo ya una experiencia, pero créeme que hay personas que sean chamanes, que sean brujos, ya saben, se saben bien manejar eso, te jalan, te quitan el don y terminó, chao, ya fuiste. Wow. Entonces, en conclusión, para los amigos que nos están viendo, parece que los dones también se pueden robar. Tengan cuidado. Mucho cuidado. Ok. No se metan en cualquier lugar. No se metan en cualquier lugar. Hay que ser muy prudente. Hay que ser muy prudente cuando hablamos de estos temas, cuando queremos buscar respuestas. ¿No? Lo que decía un momento, hay que documentarse bien, hay que protegerse bien. La mejor arma siempre va a ser la información. Exacto, ¿no? Definitivamente. No solamente hay que basarse en lo que digan en los artículos escuetos de internet, porque muchos de ellos son copiados de otros lugares y algunos son tergiversados según la ideología del que lo publicó, o están complementados con cosas de ciencia ficción o de juegos. Sí, definitivamente. ya con otro objetivo, ¿no? Entonces, no, lean las fuentes directas. Hay, digamos, textos muy importantes de investigadores que han tratado estos temas desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, es la mejor forma, ¿no? Definitivamente. Cuéntenos sus experiencias a través de las redes sociales. Escríbanos por Facebook, Twitter o en el feed de YouTube. Una consulta. En el caso de que alguien quiera experimentar en casa, ¿cuál sería una forma segura de intentar desarrollar o practicar estos dones? Se me ocurre las cartas Zener. Sí, digamos que es un ejercicio muy adecuado para poder empezar a desarrollar, que en principio puede ser la precognición. Las cartas Zener es un juego de 25 cartas donde existen 5 grupos de figuras, que pueden ser figuras bastante sencillas y geométricas, como estrellas, círculos, líneas onduladas, cruces, ¿no? Cuadrados, ¿no? Están, digamos, barajadas al azar y uno va, digamos, sacándolas una por una. Tiene que adelantar qué es lo que va a salir antes. Entonces se va sacando un promedio. A medida que uno va teniendo mayor práctica, se va a dar cuenta que sus números de acierto son mayores cada vez. Quienes no tengan la posibilidad aún de comprarse pues unas cartas Zener, pueden ingresar a unas páginas, a pesar de que no está de acuerdo con utilizar cosas virtuales, pero igual ayuda. Claro, no es lo mismo, pues, no es como que un tarot, lo tienes que tener en la mano para poder leerlo, ¿no? Exacto. En caso de las cartas Zener, también, por el contacto, pero siempre ayuda a ver online, predecir qué es lo que va a salir. Incluso hay app. Es un ejercicio. Hay una app Zener para Android. Existen, ¿no? Varias páginas. Lo bueno es que contabiliza y te saca el promedio y te dice más o menos en qué nivel estás. No, creo que si te sale que tienes habilidades psíquicas en la app, no lo creas. No lo creas. No lo creas. Uno mismo es su propio termómetro. Exacto. Uno sabe si está mejorando o no, ¿no? Esa es una de las prácticas más simples. ¿Y la prueba del molinete? Bueno, eso ya es para telequinéticos. Eso es para telequinéticos, claro, porque mira, acabas de decir hay algo que bastante interesante. explicar cómo es ¿no? la prueba para que lo puedan entender. Claro, o sea, por un lado, lo que mencionó primero Francisco y Pedro, las cartas Zener para desarrollar una habilidad psíquica, ¿no? La precognición, ¿no? Pero en cambio cuando hablamos del molinete, ¿no? Que es el molino de papel sobre una aguja, e incluso lo puedes tapar con un vaso para evitar que el flujo del aire, que el aire lo mueva. Ahí estás practicando otra habilidad psíquica, ¿no? Que es la telequinesis, ¿no? O sea, el poder mover ese objeto con la mente, que es una habilidad completamente diferente a la precognición. Así es. ¿No? Son ambas habilidades psíquicas, pero
sus principios son totalmente diferentes. Totalmente. Yo daría hasta otra para poder desarrollar su habilidad psíquica. El ejercicio para desarrollar su magnetismo, vamos a decir así. Lo que se puede hacer es coger, por ejemplo, 2 tomates. Cogen 2 tomates y voy a poner en un platito. En ese platito, en uno voy a poner un tomate, pero más o menos que los 2 tomates sean casi idénticos. Quiere decir, no uno que sea muy maduro, otro menos maduro. Quiere decir que los 2 estén más o menos de la misma edad, ¿no? Entonces, usted lo que vamos a hacer es ponerlos en un platito, ¿ya? Y luego uno va a ser el tomate testigo, que si ese tomate ustedes no lo van a tocar. Y el otro tomate es el tomate en que ustedes van a trabajar vuestro magnetismo, vuestra energía sobre el tomate. Entonces, durante más o menos 30 días, yo sé que es largo, pero la experiencia yo la hice y funciona muy bien. Ustedes van a imponer sus manos sobre el tomate, no tocándolo, y visualizar la energía de vuestras manos sobre el tomate. Y usted va a visualizar una energía a la que va a englobar el tomate. ¿Y qué va a pasar? Usted va a ver haciendo eso todos los días y hace eso durante 10 minutos, la imposición. Se concentra sobre el tomate y visualiza esa energía. Y durante 10 minutos lo hacen todos los días, más o menos a la misma hora, de preferencia. ¿Ok? Ustedes van a ver que al final de 10, 15 días, el tomate testigo va a empezar a apodrecerse. Se va a descomponer. Se va a descomponer. Descomponer completamente. Y después, el tomate que ustedes trabajaron, se va a ver, puede ser que si empieza a descomponerse un poquito, pero ustedes van a ver que el otro va a empezar a estar completamente descompuesto y el otro todavía estará completamente bien y puede hasta quedar duro, como momificado. Y eso es lo que es impresionante. Una persona lo puede hacer con un tomate, con un pedazo de carne fresca. Bueno, cuidado con los olores, ¿no? Porque la carne tiene tendencia, si no está refrigerada, a apodrecer rápidamente. Pero yo lo hago con una fruta o un tomate. Pero un tomate es mismo muy bueno, ¿ok? Y esa es una forma para desarrollar su magnetismo. Yo no he visto eso mucho acá. Pero he visto con otras técnicas, con el Reiki, ¿no? Con por ejemplo, la pasación de manos, se utiliza el magnetismo humano. En cultura china, en cultura japonesa lo vamos a utilizar de una otra forma, ¿no? Las sanaciones con las manos. Exactamente, ¿no? Y eso permite desarrollar esa energía. Entonces, que hagan el experimento en casa, se van a ver personas que tienen por ejemplo, bien desarrollada, quizás no lo saben y la tienen bien desarrollada, ustedes se van a dar cuenta que el tomate no se ha descompuesto, en 30 días quedó muy bueno. Ya encontré la forma de que me duren las verduras. No, sí, hombre, olvídate, está bien, vamos a probarlo. Interesante, ¿no? Interesante todo lo que se puede hacer en casa. Así es. Experimenten, déjenos sus comentarios en las redes, queremos saber qué ocurre y qué logran lograr, ¿no? Así es, y qué cualidad psíquica crees tener, ¿no? Y cualquier consulta, también estamos acá para servirlos. Y sobre todo, no se sugestionen, tomen el tema con calma y con precaución. Ha llegado el final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Muchas gracias también. Gracias, Matt. Muchas gracias Eric. a ustedes. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y síganos a través de las redes, como ya repetí. Dennos temas que deseen que tratemos en el programa. Y buenas noches.